Nicaragua posee muchísimos lugares espectaculares, pero bastante inexplorados y desconocidos por los turistas. Una monumental formación montañosa conocida como el Macizo de Peñas Blancas, localizada entre los departamentos septentrionales de Jinotega y Matagalpa, es uno de los más asombrosos sitios y que pocas personas han escuchado mencionar. Sin embargo, esta zona tiene múltiples y variados atractivos para los turistas, incluyendo una hermosa selva tropical, grandes cascadas, paisajes fantásticos e interesantes comunidades rurales. Con este especial, se pretende aumentar el conocimiento del público de un destino que ciertamente posee un gran potencial turístico. El macizo es situado entre el departamento de Jinotega y Matagalpa, cubriendo en total 3 municipios diferentes, La Dalia y Rancho Grande en Matagalpa y el Cuabocayo en Jinotega. En noviembre de 1999, el gobierno declaró esta área, midiendo 115.54 kilómetros cuadrados, una reserva natural, para proteger los bosques primarios y el papel importante que juega el área en el equilibrio de agua de una región mucho más grande. El macizo de Peñas Blancas es muy notorio por las paredes escarpadas de precipicio que surgen de la corteza terrestre. La presencia de calcio da a alguna de estas paredes un color blanco, que explica el nombre. Peñas Blancas significa piedras blancas. Debido a estas formaciones geográficas particulares, los ecosistemas que están presentes son bastante encerrados y por lo tanto capaces de albergar especies endémicas de animales o plantas. Se les da información científica sobre la biodiversidad que existe en el área, cómo estaba destruida, cuál ha sido el proceso para que se recuperen. Se les muestra cómo funciona ese proceso. Se les lleva a ver las diferentes de agua que se han recuperado, se les enseña cuáles son los sistemas radiculares de esas plantas que permiten la infiltración de agua y la recuperación de agua. Se hace énfasis en los árboles que tienen una enorme raíz pivotante, como el roble o el liquidámbar, pero también se hace énfasis en especies que tienen la capacidad de recoger una enorme cantidad de agua en sus raíces, como los bambúes. Es una zona muy poco estudiada, ¿lo ha dicho? Sí, esta es una zona botánicamente poco estudiada, geológicamente sí se conoce. Esto es parte de lo que se llama geológicamente la formación Matagalpa. Entonces esto fue generado por explosiones volcánicas hace muchísimo tiempo. Ya no hay volcanes, pero todavía quedan fuentes termales en algunos lugares y en otros lugares quedan estos enormes riscos de piedra con paredes verticales y con enormes rocas sueltas. ¿Qué diversidad podemos encontrar aquí? O sea, aunque es un poco estudiada, ¿verdad? Pero ¿qué diversidad de flora y fauna podemos encontrar? Por ejemplo, entre los árboles lo más interesante son los que vinieron con la era glacial, el liquidámbar, el roble, el nogal, que tienen el mismo reloj biológico que sus parientes de Estados Unidos y de Canadá. Así que aquí tenemos otoño y tenemos un paisaje amarillo y rojo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Y se pierde la hoja cuando llega normalmente el solsticio del invierno boreal, que es el 21 de diciembre, y luego se recupera con la primavera. Pero también tenemos una enorme cantidad de laureáceas, que son las que le dan la comida al quetzal. En la fauna tenemos el quetzal, por primera vez en Nicaragua tenemos videos en los que se ha capturado la imagen del quetzal alimentando a su bebé, cuidando el nido. Y tenemos por primera vez también algunas fotos sobre distintos tipos de animales que hay aquí en el sector. Se han recuperado, se están revitalizando las poblaciones de chancho de monte, jaguares, tenemos avistamiento de varios jaguares y pumas. Y la mayoría de las comunidades han aprendido que no deben matar a los jaguares, que los jaguares no son peligrosos, y han aprendido también a respetar la fauna y a no andarla cazando de manera absolutamente indiscriminada. Este es un centro de investigación y capacitación que, aunque trabaja fundamentalmente en el trópico húmedo premontano, tiene experiencias en el trópico húmedo basal y en el trópico seco, con un equipo que cree profundamente en la necesidad de crear desarrollo con legitimidad a través del fortalecimiento institucional y la participación,
con la equidad entre hombres y mujeres, entre culturas, entre grupos mayoritarios y minoritarios y entre seres humanos y este planeta del que somos parte, haciendo énfasis en mujeres, jóvenes, indígenas y población rural por razones históricas. El Centro de Entendimiento con la Naturaleza no es una ONG de desarrollo, es un centro de gestión ambiental e institucional que apoya y acompaña con procesos de formación y asesoría, y aunque trabaja sobre todo en el trópico húmedo, en los últimos años ha hecho un trabajo sistemático con proyectos y agencias de cooperación en las Segovias, teniendo como socios a pueblos indígenas, organizaciones campesinas y gobiernos municipales. Peña Blanca es un área protegida, son 116 kilómetros cuadrados. Nuestro centro es el presidente del Comité de Manejo Colaborativo, que es un proceso que el Gobierno de Unidad y Reconciliación ha establecido como una cosa totalmente nueva en Nicaragua y en la mayor parte del mundo. Es la primera vez que las comunidades, organizándose con comités, van a poder participar en la administración de un área protegida. Entonces nuestra responsabilidad es acompañar a los comités con Marena, formar a esas personas que están en los comités, ayudarles a entender cómo funciona la biodiversidad y a encontrar cuáles de esos elementos de la biodiversidad se pueden convertir en proyectos económicos que le permitan a la gente generar ingresos sin destruir el bosque. En la charla de conciencia que escuchábamos ahora por la mañana, nos hablaba que hay varios productores que están asociados, o sea, una asociación que viene a preservar el medio ambiente. Sí, tenemos una red de turismo rural comunitario. Estamos conformando una red de mujeres emprendedoras del macizo de Peñas Blancas y la zona de amortiguamiento. Mañana y pasado, por ejemplo, tenemos un encuentro con todos los criadores de abejas nativas, que son las abejas sin aguijón. Concientizar a los turistas cómo preservar la flora y fauna es parte de este centro. En este lugar no usamos inodoros, porque el uso de inodoros implica o una caja séptica que con la movilidad de la tierra podría generar filtraciones y contaminar el agua, o tampoco, ni se nos ocurre, echar las aguas negras a las quebradas. Porque toda la población alrededor del macizo, como la Dalia por ejemplo, la Dalia bebe el agua del macizo de Peña Blanca. La cabecera del Cuá bebe el agua del macizo de Peña Blanca, todas las comunidades alrededor. Entonces es nuestra obligación, nuestra responsabilidad cuidar el agua. Así que cuando llega gente, lo primero que se les dice es cómo son los sanitarios, por qué utilizamos letrinas ecológicas, por qué no se debe regar basura, por qué no es posible contaminar el agua, aunque parezca menos cómodo. Pero en la realidad lo que sucede es que en la mayoría de los pueblos y lugares la gente no se responsabiliza por el agua. Baja la palanca del inodoro y nadie sabe para dónde va la caca. Nadie sabe a quién le hace daño, a cuándo contamina, ni le preocupa. Nosotros pensamos que la primera lección que tenemos que aprender y que tienen que aprender los visitantes es que cada quien es responsable de sus propios desechos, de su propia caca. Y por lo tanto tiene que saber dónde está, qué se hace con eso. Nosotros después hacemos que esa caca se seque totalmente, se convierte en tierra, cierto tipo de tierra, digamos, y eso se humedece y se le pasa a lombrices de tierra que la terminan de procesar y la convierten en lombrihumus. Y eso se utiliza para volver a reparar el suelo.